está? Martí, con favor, necesito 5 abogados ávidos y sagaces que sean especialistas en contratos para que me ayuden con unas cuestiones acá en la firma. ¿Será que usted me podría colaborar con esto? Claro que sí, yo estoy pendiente. Muchas gracias. Martica, siempre tan eficaz. Ya logró conectarme con una abogada. Bien, la doctora Adriana Gómez, por lo que veo, cuenta con un equipo de 5 especialistas en contratos. Vamos a ver, Angie Huérfano, Nicolás Martínez, Juan Guauque y Fernando Barrero. Programaré la entrevista de una vez para mañana. Buenos días, doctores, por favor tomen asiento. En principio, espero que sepamos el por qué estamos aquí reunidos. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¿Alguno de ustedes aquí en la sala podría explicarme cuáles son los 3 elementos que nos permiten identificar si un contrato existe? Buenas tardes, doctora, claro que sí. Podemos empezar diciendo que el requisito de existencia se da en aquellos contratos que, pues, para que existan es necesario que nazcan a la vida jurídica. Pues ya sabiendo esto, se debe tener en cuenta que para que haya existencia en el acto jurídico o en el contrato se deben de cumplir con 3 requisitos esenciales que son propios de la existencia. El primero que podemos mencionar es el perfeccionamiento. Este puede ser real, solemne o consensual, y pues de acuerdo con el artículo 1500 del Código Civil, para que se perfeccione un contrato real es necesario que se dé la tradición de la cosa a la cual se refiere dicho contrato, pues como por ejemplo en el contrato de prenda. Para un contrato solemne, como está sujeto a ciertas formalidades que son especiales, pues sin ellas no tendría ningún efecto civil, como por ejemplo el contrato de hipoteca sobre un bien inmueble, que al considerar que tiene validez erga omnes y produzca sus efectos legales, se requiere de su inscripción en el registro, y sin el cumplimiento de esta formalidad se tiene como inexistente. Por último, en cuanto a los contratos consensuales, solo necesita del consentimiento de la voluntad para perfeccionarse, como por ejemplo en el contrato de arrendamiento. Por otro lado, el segundo requisito para que se dé la existencia es que se cumplan los elementos esenciales del contrato que se vaya a realizar. Sabemos bien que los elementos esenciales son fundamentales y necesarios para que surja el contrato, como por ejemplo los elementos esenciales del contrato de compraventa, que es la cosa y el precio, o del contrato de arrendamiento, que es el canon y la cosa. Por último, para que surja la existencia es necesario la voluntad en general de las partes de ese contrato, pues que se pretenda celebrar. Buenas tardes, Juana, claro que sí. Yo te voy a hablar acerca de la validez de los contratos. Para que un contrato válido debe tener 4 requisitos. El primero de ellos es la capacidad. La capacidad es la facultad que tiene una persona para contraer obligaciones por sí sola. La ley ha declarado 2 grupos de personas como incapaces. En el primer grupo encontramos a los impúberes, que son los menores de 14 años, que son declarados incapaces absolutos. Y en el segundo grupo encontramos los menores impúberes, que son las personas de 14 a 18 años, que son declarados como incapaces relativos. Como un segundo requisito de la validez de un contrato encontramos el consentimiento. El consentimiento es la voluntad que da una persona para contraer obligaciones dentro de un contrato. Este consentimiento debe ser libre de vicios. Se entiende que el consentimiento está viciado cuando cuenta con error, fuerza o dolo. El error lo entendemos como una falsa percepción de las cosas. Hay 2 tipos de errores, que es el error de derecho y el error de hecho. Muchas gracias, doctora Juana, por la oportunidad que nos estás brindando el día de hoy. Y dándole respuesta a lo que nos estás preguntando sobre el objeto de la causa lícita, sabemos que éstas se consagran como requisitos necesarios para la validez de los actos o contratos. Y entendiendo que estos 2 son los últimos requisitos que nos consagra el artículo 1502 del Código Civil. Por su parte, el objeto lícito constituye un requisito que se define en el sentido de expresar que lo contratado por los sujetos que intervienen en el acto no sea ilegal y que no esté en contra de la moral ni de las buenas costumbres. Y la causa lícita es un elemento esencial común y requisito de validez del acto jurídico, y consiste en que la motivación de todo negocio jurídico debe ajustarse a la ley. Bien. Cuando hablamos entonces de la nulidad absoluta y de la nulidad relativa, señores. De antemano agradecemos la oportunidad que se nos brinda. Por su parte,
La nulidad absoluta es aquella que no puede ser saneada y la única salida es declarar nulo el contrato. Al respecto señala el artículo 1741 del Código Civil en sus dos primeros incisos. Señala que la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad de las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de cada uno de ellos y no corresponde a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan. Por su parte, se consideraría una nulidad completamente absoluta. Hay asimismo nulidades absolutas en los actos y contratos de las personas absolutamente incapaces. Sí, así es, ok. Ahora vamos con la nulidad relativa. Estamos en los terrenos de la nulidad relativa. En dos casos en particular. El primero, cuando alguna de las partes sea incapaz relativo o las dos. Y en el segundo evento, cuando el consentimiento esté permeado de vicios. Recordar que las partes deben alegarla para que el juez la pueda declarar, puesto que no puede declararla solo en interés de la ley y ningún ministerio puede hacerlo, según nuestro artículo 1743 del ordenamiento civil. Esta nulidad puede ser saneada, puede ser mitigada, puede ser enmendada por la prescripción o la ratificación. Después de cada respuesta es posible dilucidar cuando un contrato es nulo y cuando no lo es. Pero me queda la duda de si tienen clara cuando el contrato pierde sus efectos jurídicos. Quiero que me expliquen esto muy minuciosamente. Bueno, por último, en cuanto a los requisitos y dando respuesta a su pregunta sobre la eficacia, cuando el contrato produce efectos jurídicos se considera que es eficaz. Lo contrario a esto sería la ineficacia, que es cuando el contrato no produce efectos jurídicos por ciertos factores o por el incumplimiento de alguno de los otros requisitos que ya mencionamos anteriormente. Entonces, pues les afirmo que esto será un muy buen comienzo, doctores, y espero que podamos y logremos trabajar juntos de una manera muy eficaz. Gracias.